vamos a conversar acerca de la polarización política en la región y sus efectos en la democracia. Para ello ya se encuentra con nosotros el doctor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, a quien por supuesto le vamos a dar la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Como ya mencioné, vamos a hablar sobre este tema muy interesante porque se ha visto muchos cambios en el tema de la política en la región. Se habla de una ola de polarización política extrema, ¿no? Que bien no se centra tanto en la izquierda ni en la derecha. ¿Cómo usted analiza entonces este panorama? ¿Cuál es su impresión con respecto a ello? Bueno, la polarización es un problema para la democracia porque genera justamente que los extremos ganen la agenda y que de alguna manera también radicalicen al conjunto de la sociedad, porque la sociedad en escenarios de polarización tiende a dividirse más y la gente tiende también a tener posiciones menos razonables y racionales que en un escenario multipartidista, un escenario de discusión de temas no en condiciones de polarización extrema, ¿no? La polarización también fomenta comportamientos irresponsables y populistas de muchos de los líderes que justamente lo que buscan es, en ese escenario polarizado, ganar más adeptos a su propia causa. Eh, eh, lo ideal en una es se tomen después de una deliberación amplia, que haya distintos actores que aporten a una realidad de tener matices en los distintos argumentos, ¿no? No que haya posiciones únicas e infranqueables. Claro, ahora los nuevos gobiernos, los nuevos progresistas que han ganado las elecciones, no están en esta nueva etapa, como por ejemplo Lula, Petro, Boric, ellos están teniendo dificultades para construir una democracia estable, ¿no? Entonces le pregunto, ¿estamos frente a un fenómeno nuevo, quizás de imposibilidad, ¿no?, de poder gobernar, ¿no?, que ellos puedan construir hemonimias, ¿no?, propias? ¿Cómo lo ve usted? En realidad, el problema de las democracias en América Latina es bastante complejo, porque además hay crisis de representación, hay debilidad de los partidos políticos, hay dificultad para integrar distintas perspectivas, ¿no? Siendo sociedades muy heterogéneas, no hay posibilidad de recoger esa heterogeneidad, representar adecuadamente esa heterogeneidad, y eso lleva a que muchas personas se sientan ajenas no solamente a la democracia, sino al Estado en general, a la vida pública, ¿no? Y eso también trae problemas a los gobiernos que no son estables justamente porque no se construye estos vínculos de representación entre el mundo político y la gente, ¿no? Son gobiernos carentes de apoyo popular, con embates que aparecen por parte de actores antisistema, de derecha o de izquierda, y eso no le da tampoco certeza a los procesos democráticos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los presidentes elegidos han visto interrumpidos sus mandatos, ha sido el caso de Perú, pero también el caso de Ecuador, por ejemplo. Hemos visto inestabilidad presidencial en Bolivia y en Claro. otros países. Eso anuncia tiempos complejos y difíciles para la democracia. Claro, ahora si nos vamos con respecto a la seguridad, vemos que en varios países, por ejemplo en Ecuador, aquí en Chile, aquí también en nuestro país, en Perú, es un problema que se ve constante, ¿no?, y que siempre está en la agenda, se podría decir, del gobierno. Pero hay otras personas que lo ven como salida, quizás
el gobierno de Bukele en El Salvador. Y eso nos llama mucho la atención porque es un gobierno, se podría decir, que ha aparecido como que un éxito en el tema de seguridad y que es mano dura, mano firme, se podría decir así. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la seguridad es un tema de preocupación de varios países y es un tema de preocupación creciente porque se ha incrementado en muchos lugares efectivamente el crimen y también porque se habla mucho del tema y por lo tanto eso genera una mayor preocupación a partir de que se comparte imágenes de hechos violentos, que se habla mucho de los riesgos que hay a la seguridad personal. Entonces eso escala rápidamente en las prioridades de las personas y hay una demanda al Estado y a los políticos para responder a ella. Los políticos que no están sabiendo responder a la demanda de seguridad tienen problemas, ¿no? Ha sido el caso en Chile, por ejemplo, del presidente Boric y de algunos otros presidentes. Y por el contrario, es también muy fácil hacer populismo y hacer demagogia con los temas de seguridad. Y entonces mezclar algunos éxitos relativos con mucha publicidad y hacer de eso una fuente de aprobación y una fuente también hasta cierto punto de justificación de hechos por fuera del Estado de Derecho. Es el caso, por ejemplo, de El Salvador, ¿no? Donde el presidente Bukele ha tenido sin duda algunas medidas exitosas y Claro. muchas otras que han sido denunciadas como violatorias de los derechos humanos y que frente a las cuales la comunidad internacional, con mucha razón, es crítica. No obstante ello, a quienes han vivido la inseguridad de las maras, a quienes han vivido la Sí, zozobra del crimen que generaban las maras, pues obviamente les resuelve la vida y eso explica el alto apoyo. Pero hay que tener cuidado con las recetas populistas y demagógicas, porque en primer lugar no funcionan en todos los escenarios de igual manera, pero en segundo lugar pueden significar una puerta abierta a el autoritarismo y a gobiernos que se perpetúan en el poder y violan los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Y entonces terminan siendo un peligro más que una salida a los problemas existentes. claro, y ahí justamente quería hacer énfasis porque según el último reporte de Latinobarómetro, más de una cuarta parte de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que son ellos menores de 25 años, prefiere un sistema autoritario en sus países. ¿Cómo observa esto? Bueno, el apoyo a la democracia en América Latina ha ido disminuyendo. En el caso peruano es también preocupante porque hay varias preguntas que tienen que ver con el apoyo al sistema democrático. Y efectivamente, por ejemplo, el Perú es el país de América Latina en el que hay mayor tolerancia a golpes de Estado para resolver temas de corrupción o de seguridad, en fin. Eso debe llamar a apuntalar la cultura democrática porque está demostrado que las salidas autoritarias, lejos de resolver los problemas, los agrava. Todas las experiencias de caminos autoritarios han agravado los problemas porque han desencadenado en crisis no solamente de derechos humanos, sino en casos de seria corrupción, en casos también de crisis políticas y de conflictos sociales. Entonces, los autoritarismos nunca son la solución, aunque lo parezca, a los problemas. No hay casos exitosos de autoritarismos en el mundo. Al revés, todos los caminos autoritarios han terminado en desastres, en tragedias y en transiciones, felizmente, hacia la democracia, que han devuelto más bien condiciones de tranquilidad y prosperidad. Bien, y entonces, a todo esto, ¿qué cumple, ¿no? ¿Cuál es el rol, la función aquí de los entes electorales, ¿no? Se dice que se terminó la época en que el contrincante, cuando perdía, felicitaba al otro, ¿no? Muy por el contrario, a veces saca situaciones de fraude, ¿no? Y se ha habido fraude y no acepta la derrota. Bueno, en varios países de América Latina hemos visto cómo se ha recurrido al argumento del fraude, eh, en todos los casos sin pruebas que lo sustenten.
¿no? Ha sido el caso del Perú en la elección del año 21, pero ha sido también el caso de la elección colombiana más reciente y en Paraguay y en otros lugares. Eso tiene que llamar a la preocupación, porque uno de los compromisos democráticos básicos en una contienda electoral es reconocer los resultados. Y si uno tiene elementos para desconfiar del resultado, pues tiene que mostrarlos y tiene que probar que ha habido algún tipo de manipulación. Pero lo que se hace en vez de entregar pruebas es construir narrativas que circulan a través de redes sociales, en algunos casos se manipula videos, información, etcétera, para hacer creer que hay cosas irregulares. Todos esos videos trucados, todas esas noticias sin fundamento, terminan siendo denunciadas y develadas como noticias falsas, como fakes, pero el daño ya está hecho, porque queda la sensación de que algo no se hizo bien y de que hay algo bajo la mesa. Entonces es profundamente nocivo para el ambiente político de un país que se hagan este tipo de cosas, y si los políticos perdedores están comprometidos con esto, peor todavía, ¿no? Porque minan profundamente el sistema democrático y la credibilidad que la gente tiene en las instituciones democráticas. Bien, muchísimas gracias por habernos ayudado a resolver estas preguntas. Muy amable por su participación. Siempre un gusto. Bien, nosotros hemos conversado con el señor Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. Es momento de ir a una breve pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información electoral y de coyuntura.